Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer este tierno fantasmita. Utilizaremos un hilo de algodón 8/6, vellón siliconado para el relleno, hojitas de seguridad y agujita lanera. Comenzamos haciendo la cabeza con un anillo mágico y dentro de él hacemos 6 puntos bajos. Desde la vuelta 2 hasta la 4 vamos a hacer solo puntos sobre puntos, 6 punticos por cada vuelta. Para la vuelta número 5 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Al finalizar la vuelta tendremos 9 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos sobre puntos, 9 puntitos que nos quedaron de la vuelta anterior. En la vuelta número 7 hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar la vuelta tendremos 12 puntos en total. En la siguiente vuelta solo vamos a hacer puntos bajos, puntos sobre puntos sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta número 9 hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar la vuelta tendremos 15 puntos en total. La vuelta 10 y 11 vamos a hacer solo puntos bajos, 15 puntitos que nos han quedado de la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento, para finalizar la vuelta número 12 con 18 puntos. Para la vuelta 13 y 14 vamos a hacer solo puntos bajos sin aumentos ni disminuciones.
Ahora vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento, para finalizar la vuelta número 15 con 24 puntos. Ahora hacemos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos 30 puntos en total. Desde la vuelta 17 hasta la 22 vamos a hacer solo puntos bajos, 30 puntos por cada vuelta. En la vuelta 23 vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar la vuelta tendremos 36 puntos en total. Ahora vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento, para finalizar la vuelta 24 con 42 puntos. Ahora vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar la vuelta 25 tendremos 48 puntos. Desde la vuelta 26 hasta la 28 solo vamos a hacer puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. 48 puntos que nos han quedado de la vuelta anterior. Ahora vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución, para finalizar la vuelta 29 con 42 puntos. Ahora vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Al terminar la vuelta tendremos 36 puntos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar la vuelta tendremos 30 puntos en total.
Ahora vamos a colocar los ojitos de seguridad entre las vueltas 21 y 22 con 7 puntitos de espacio entre uno y otro. Y vamos rellenando a medida que vamos cerrando. En la vuelta 32 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Continuamos cerrando con una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. En la vuelta número 34 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. Al finalizar esta vuelta tendremos 12 puntos en total. En esta última vueltita vamos a hacer 6 disminuciones. Al finalizar la vuelta, rematamos el hilo y cortamos la hebra. No es necesario cerrar completamente con agujita lanera porque en un futuro vamos a coser al cuerpo. Reservamos la cabeza y comenzamos a hacer los brazos con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar la vuelta tendremos 15 puntos en total. Las vueltas 4, 5 y 6 vamos a hacerla de solo puntos bajos, sin aumentos ni disminuciones. 15 puntitos por cada vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 disminuciones seguidas y 7 puntos bajos. A medida que vamos tejiendo, vamos rellenando.
Desde la vuelta 8 hasta la 22 vamos a hacer solo puntos bajos, punto sobre punto sin aumentos ni disminuciones. Al finalizar rematamos el hilo, cortamos y vamos a hacer el cierre de siempre. No nos vamos a la siguiente cadena, sino la segunda más adelante. Y por allí vamos a meter la hebrita de esta forma. Luego nos vamos a la base de donde sale nuestra primera hebrita y metemos por allí el hilo y lo escondemos. De esta manera nos va a quedar un cierre perfecto en el bracito. Si se les hace muy complicado, al final solo rematan el hilo y esconden la hebra. De este brazo vamos a hacer 2 tejidos. Ahora vamos a hacer el cuerpo, comenzando con un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Desde la vuelta 2 hasta la 5 vamos a hacer solo puntos bajos, puntito sobre puntito, 6 puntos por cada vuelta. En la vuelta número 6 hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Para las vueltas 7 y 8 solo vamos a tejer puntos bajos, punto sobre punto sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta número 9 vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Al terminar la vuelta tendremos un total de 12 puntos bajos. Desde la vuelta 10 hasta la 12 vamos a hacer solo puntos sobre puntos, sin aumentos ni disminuciones. 12 puntitos que traíamos de la vuelta anterior. La siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar la vuelta número 13 tendremos 15 puntos. Para las vueltas 14 y 15 vamos a hacer solo puntos bajos, punto sobre punto. En la vuelta 16 vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento y al terminar la vuelta tendremos 18 puntos.
Desde la vuelta 17 hasta la 19 solo vamos a hacer puntos sobre puntos, sin aumentos ni disminuciones. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos, puntos sobre puntos sin aumentos ni disminuciones. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento, para finalizar con 30 puntos en total. En la vuelta 23 nos corresponde hacer solo puntos bajos, puntos sobre puntos sin aumentos ni disminuciones. En la vuelta número 24 hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar la vuelta tendremos 36 puntos en total. En la siguiente vuelta hacemos solo puntos sobre puntos, sin aumentos ni disminuciones. Ahora nos corresponde hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar la vuelta tendremos 42 puntos en total. Ahora nos corresponde hacer solo puntos bajos, 42 puntos que traíamos de la vuelta anterior. En la vuelta número 28 vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de un aumento y al finalizar la vuelta tendremos 48 puntos en total. Para las vueltas 29, 30, 31 y 32 vamos a hacer solo puntos bajos. Puntos sobre puntos. Serían 48 puntos por cada vuelta. Ahora vamos a comenzar a disminuir. En la vuelta 33 hacemos una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución, para terminar la vuelta con 42 puntos en total. En la vuelta 34 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos de la vuelta anterior. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución.
Al finalizar tendremos 36 puntos en total. En la vuelta 36 dejemos solo puntos bajos, puntos sobre puntos sin aumentos ni disminuciones. En la siguiente vuelta nos corresponde hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar tendremos 30 puntos en total. Ahora vamos rellenando desde la partecita de abajo y a medida que vamos cerrando vamos rellenando más. Como la parte de abajo se puede doblar para simular que el fantasma está moviéndose, podemos rellenar de acá y tratar de no rellenar tan fuerte en la punta. En la vuelta 38 dejemos solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos de la vuelta anterior. En la siguiente vuelta nos corresponde hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar esta vuelta tendremos 24 puntos en total. En la vuelta 40 comenzamos haciendo 7 puntos bajos. Ahora vamos a unir el brazo al cuerpo. Lo acomodamos de esta forma, de modo que la parte que sobresale va hacia adentro, esta de acá. Ya acomodado lo vamos a aplanar para tejer las cadenas de adentro. Este brazo quedó con 10 puntos. Vamos a tejer ahorita los 5 puntos de adentro. Pegamos allí, cerquita del cuerpo. Contamos los 5 puntos que vamos a tejer y entramos por el primer punto, por la parte de adentro del brazo y pasamos hacia el cuerpo. De esta forma. Tenemos la parte de afuera, la parte de adentro del brazo y el cuerpo. Solo vamos a hacer la parte de adentro del brazo y el cuerpo. Vamos a tejer solo esa línea de adentro. Acomodamos de nuevo y vamos a pasar un segundo punto. Por el brazo, por el cuerpo y unimos haciendo otro punto bajo. Así vamos a hacer 5 puntos bajos con el brazo número 1 y con el cuerpo. Ahora seguimos tejiendo por el otro lado del cuerpo 7 puntos bajos. Agarramos el brazo número 2 y hacemos lo mismo, colocando la parte que sobresale para adentro, aplanamos y hacemos 5 puntos bajos uniendo la parte de adentro del brazo y el cuerpo.
Acá debemos tener cuidado de no agarrar hebras de la parte de afuera del brazo. No queremos unirlo totalmente, solamente la parte de adentro. En la vuelta número 41 comenzamos haciendo 7 puntos bajos. Continuamos tejiendo 5 puntos bajos, los 5 que nos quedaron de la parte de afuera del brazo. Acá también debemos tener cuidado de no tejer o agarrar hilitos de la parte de adentro del brazo o del cuerpo. Solo queremos tejer punto sobre punto de la parte externa del brazo. Ahora seguimos haciendo 7 puntos bajos en la parte de atrás del cuerpo. Y hacemos los últimos 5 puntos bajos tomando la parte externa del bracito número 2. Entonces tejimos todo alrededor, nos faltan estos últimos puntitos. Acá notamos la parte unida al cuerpo y tejemos solo lo de afuera. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución y al finalizar la vuelta tendremos 18 puntos. En la vuelta 43 hacemos solo puntos bajos alrededor de toda la vuelta, manteniendo el número de puntos. Al finalizar esta vuelta cortamos el hilo y hacemos el cierre. Dejamos la primera cadenita libre y pasamos por la segunda cadena. Allí metemos de adentro hacia afuera y pasamos el hilo. Ahora nos vamos al punto base de donde sale la hebra
Entramos por detrás y lo pasamos hacia abajo. Perdemos este hilito y terminamos de rellenar. Ahora vamos a pegar la cabeza y hacer los detalles de los ojitos y el cuerpo. Ya pegada la cabecita nos queda de esta manera y este es el resultado final. De allí le pueden hacer los detallitos que quieran, colocarle pestañas, cejas, lazos y decorarlo de la manera que quieran. En esta oportunidad solo le hice cejas y unos detallitos de Halloween. Gracias por ver hasta el final. Recuerda seguirme si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo proyecto.